El humedal de Selena. Cuento sobre los humedales escrito por Selena Braida de cuarto curso, Sara García de tercer curso y Melanie Ruiz de tercer curso de la escuela número 120, Salto, Uruguay. Ilustrado y locutado por alumnos y alumnas de cuarto curso del CPI de Bembibre, Valdo Dubra, curso 17-18. Había una señora llamada Selena que vivía en la ciudad. A ella le gustaban mucho los animales y amaba la naturaleza, así que decidió mudarse a vivir lejos de los ruidos urbanos. Recorrió y buscó hasta que encontró un lugar que le pareció muy agradable. Era muy cerca del río, una zona baja con agua y mucha vegetación. Allí se escuchaba un agradable murmullo, eran las aves del lugar. Había petirrojos, herrerillos, patos, gallinetas y se oía el chapoteo de ellas en el agua. Hasta vio un día pasar unas noches por allí. Las plantas le gustaban también mucho. Enseguida preguntó cómo se llamaban esas plantas que tanto le gustaban, que tenían una flor celeste. Eran jacintos de agua. También habían otras que eran muy raras para ella. Eran sus favoritas, las totoras. Comenzó a conversar con los vecinos de la zona, ya que eran todos muy buenos y vivían tranquilos y sin apuros. Estaba Pedro, que conocía muy bien el monte ribereño, que estaba allí cerquita. Había coronilla, espinillo, molle y otras especies. Él le enseñó mucho sobre los nombres de las plantas, a reconocerlas y saber para qué sirven. A unas cuadras de allí estaba Enrique, que era arenero. Él le llevó la arena necesaria para hacerse una pequeña casita cerca de ese lugar que la gente llamaba el humedal. Como a Selena le gustaba mucho ver el agua, resolvió cortar todo el junco de la orilla. Era un lugar bastante grande, pero lo limpió todo, porque pensó que toda esa vegetación no servía para nada y estorbaba a los patos. También sacó toda la totora y la plantó alrededor de su casa. Los jacintos también los sacó y los plantó en una zanjita al costado de su casa. Hizo cortar unos enormes ceibos y sauces, porque le darían sombra por la tarde y ella quería mucho sol por todos lados. Para una parte donde había mucho pasto, resolvió quemarlo. Quedó todo muy limpio y despejado en una semana. Los vecinos le decían que no debía hacer eso, pero ella no hizo caso. Selena estaba muy contenta. Todas las tardes se sentaba a merendar y a observar el agua. Pasaba horas allí. Luego de unos días se dio cuenta que el ruido no era el mismo. Algo faltaba. Descubrió que faltaba el murmullo de las aves, además de su chapoteo y correteo, pero no le dio importancia. Las amigas de la ciudad le pedían a Selena que les mandara algunas fotos del lugar donde vivía. Así podían ver el sitio tan maravilloso que ella siempre les contaba por teléfono. Salió al día siguiente, muy decidida con la cámara, a tomar unas fotografías. Trató de sacar, pero no le gustaba ninguna. No tenía el verde que ella decía. Entonces, en ese momento recordó cómo era ese lugar cuando ella fue por primera vez. Hasta había visto unas nutrias entreverándose entre los juncos. ¿Qué pasa con este lugar? Los jacintos y las totoras que había plantado alrededor de su casa habían muerto, pues nunca las había regado. ¿Dónde están los animales? No le dio importancia. Los juncos crecían y ella los cortaba enseguida. El terreno que tenía agua ya no la tenía y la tierra se fue secando cada vez más y se iba endureciendo. Pasó el tiempo, llegó el invierno, los días eran muy lluviosos. El río que estaba cerca fue creciendo. Vino una inundación y lo arrastró todo. El agua llegó hasta la casa de Selena y la derribó. Siguió avanzando y llegó hasta el pueblecito cercano. Todos estaban muy asustados, pues era algo que nunca había sucedido. Las familias tuvieron que buscar refugio en otras partes. Cuando el agua se fue retirando, se llevó también mucha basura. Esa basura fue parar al río. El lugar no era el mismo. El río estaba sucio. Los vecinos estaban enojados con Selena, ya que le habían
avisado que no debía haber hecho ese cambio en el lugar. Selena estaba muy triste, ya no tenía casa y el lugar era un desastre por su culpa. Estaba arrepentida, les pidió disculpas a todos los vecinos y prometió recomponer el lugar y cuidarlo. Nunca más haría algo así. Todos tenían razón y ella no les hizo caso. Estaba muy avergonzada. Pensó, cuando corté los sauces y los ceibos también les saqué los nidos a los pajaritos. Con razón ya no escuchaba el canto de ellos. Cuando corté todos los juncos y quemé todos los pastos, se fue secando toda la tierra y quedando dura, y ya los pastos no podían tener ahí su hogar. Cuando vino la crecida, el agua llegó al pueblo. Antes no sucedía eso porque la humedad retenía el agua y además mantenía humedad para los días de sequía. A partir de ese día, Selena cuidó a cada brotecito de plantita que aparecía y poco a poco el lugar comenzó a tener vegetación como antes. Poco a poco comenzaron a venir los patos, las nutrias, los pájaros comenzaron a construir nidos. Selena aprendió lo importante que era ese lugar, el humedal. Y colorín colorado, este cuento